Muy buenos días. Pues estamos muy contentos de estar acá, de poder dedicar este tiempo tan importante de la semana para aprender el tema más importante, el Evangelio de Jesucristo y cómo guiar a nuestros hijos a Cristo. Ese es el tema del día de hoy, así que ustedes queremos pedirles que estén preparados en su actitud, también con su Biblia en la mano, tomar sus notas con apuntes si pueden o en su teléfono celular. Nuestro pastor dice que una cosa importante en cuanto a tus hijos es que te vean leyendo la palabra. Muchas veces lo hacemos en el teléfono y pueden pensar que ustedes están chateando, que están en Facebook, que están viendo un video en YouTube, pero si los ven con la palabra, con el libro, eso va a dejar un mensaje en sus mentes. Entonces empecemos a poner en práctica. Saque su Biblia, ábrala y síganos en esta enseñanza que se llama ¿Cómo conducir a tus hijos a Cristo? Y aunque es una escuela de padres, queremos animarles a que también los que están aquí que son hijos puedan también pensar, porque algún día van a ser padres, pero también como hijos, ¿cómo podemos realmente también entender a nuestros padres? Porque lamentablemente a veces los juzgamos mal, pero ¿cómo poder llegar a esa tarea también de ser padres? Igualmente si hay abuelos, ¿cómo podemos también guiar a nuestros nietos a Cristo? También ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, algo que queremos recomendarles es que si vienen en pareja, no vaya a codiar a su esposo o a su compañero. Todo lo que el Señor ha traído hoy es para ti, directamente para ti. Tómalo para ti. No, eso fue para no sé quién, no vino tal persona, no. Hoy Dios quiere hablar a tu vida, entonces toma nota, abre tu corazón y tu mente para recibir lo que el Señor tiene hoy en esta mañana. Y los jóvenes, piensen que sus papás, al igual que ustedes, necesitan la misericordia y la gracia del Señor. Y papás, piensen lo mismo de sus hijos. No crean que ellos tienen que ser mejor que ustedes y deben llevar menos cargas o más cargas de las que ustedes han llevado. Papás necesitan extender misericordia y gracia a sus hijos. Hijos, extiendan misericordia y gracia a sus padres cuando fallen y cuando pequen también. En este taller ustedes no van a aprender de expertos, porque saben que en la paternidad creo que no existen expertos. En esta enseñanza estamos al mismo nivel de ustedes. Tenemos 2 hijas, Sofía y Salo, tienen 9 y 7 años y para nosotros ese es un tema que nos compete, que nos importa y que nos ha impactado y en el que estamos también aprendiendo y dependiendo de la gracia del Señor y de su poder perfeccionado en nuestra debilidad. Así que para empezar quisiéramos que puedan anotar allí los que están tomando nota una de las preguntas que queremos hacerles y es: cuando piensan en la paternidad, ¿qué cosa es que ustedes piensan? ¿Qué cosas son las que ustedes deben dar a sus hijos? Entonces piensen allí, pueden anotarlo, pueden pensar. Y los que son hijos, ¿qué cosas creen ustedes que deben darles sus padres? Entonces piensen un poco allí, ¿cuáles son esas cosas cuando ustedes piensan en la paternidad? Pues yo les voy a confesar algo. Cuando recién estaban mis hijas por nacer y pequeñas, pensando en qué era lo que se esperaba de mí como padre para mis hijas, lamentablemente mis prioridades estaban invertidas. ¿Saben por qué? Porque lo que se me venía a la mente era que tengan éxito en la vida, que vayan a la universidad, que sean personas de bien, que sean bien educados, que sean exitosos. No sé ustedes qué pusieron o qué pensaron en sus mentes. Pero la primera cosa que queremos que ustedes vean es que necesitamos poner las prioridades en orden y entender que conducir a nuestros hijos a Cristo es algo que no tiene que ver solamente con estos momentos de esta vida, sino tiene que ver con la eternidad. Es una tarea de tiro largo, de tiro a la eternidad. El Señor Jesús, cuando ora al Padre en Juan capítulo 17, dice en oración: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna empieza desde ahora cuando tus hijos conocen al Señor. Realmente la vida empieza ahí. De lo contrario, ellos están muertos y esa vida es eterna. No tiene que ver con ni siquiera llevarles al cielo a que estén en las nubes tocando arpas con los ángeles. La vida eterna es mucho más emocionante que eso. Es conocer a Dios por la eternidad a través de Jesucristo. Y todo lo que eso implica, que no lo podríamos describir en poquitas palabras. Así que, si hay una cosa importante a la que tenemos que prestar atención, prioridad
más que tu empresa, más que tu empleo, más que tus ocupaciones diarias de esta vida, más que hacer tesoros en la tierra que la polilla se va a comer o que el óxido va a destruir, son tesoros en el cielo. Y cuando piensas de esta forma, entonces vas a estar con la prioridad correcta respecto de tus hijos. Esta enseñanza viene de un ministerio que se llama Aguas Vivientes. El pastor lo dijo. Realmente el nombre del ministerio es en español, es Living Waters, en inglés, perdón, Living Waters, y está basada en un libro de Ray Comfort, el fundador, que se llama... El libro se llama Cómo conducir a tus hijos a Cristo y conservarlos con Él. Ese es el nombre del taller del día de hoy. Cómo conducir a tus hijos a Cristo y conservarlos con Él, evitando la tragedia de la falsa conversión. Pero a veces nos preguntamos al leer este título, pero si la salvación depende del Señor, ¿cuál entonces debe ser mi papel como padre? ¿Cuál es la forma que yo debo entonces actuar? Pues hoy vamos a aprender cómo predicar el Evangelio a nuestros niños, a nuestros hijos. Cómo sembrar la semilla del Evangelio bíblicamente en sus corazones, sabiendo que es Dios el que finalmente va a salvarlos, sabiendo que Dios es fiel porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10. Y si nuestros hijos hacen eso, confiamos en que el Señor les salvará, confiando en que el Señor va a preservarles también, sin caída hasta el último día de su vida. Eso es una obra del Señor. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Sembrar bíblicamente la semilla del Evangelio. Y por eso vamos a entrar a nuestro primer punto en sus apuntes, y es este. El primer punto es ovejas o cabras. Entonces los que están tomando nota allí pueden escribir ovejas o cabras. Y queremos dejarles esta imagen para que puedan acordarse de este primer punto. Y es que lamentablemente hay una estadística, y es que el 88% de los niños criados en hogares cristianos abandonan la iglesia a los 18 años cuando llegan a la adolescencia para no volver jamás. Y esta es una estadística que tiene que alarmarnos un poco como padres y hacernos pensar qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué el 88% de nuestros hijos en la iglesia cuando llegan a la adolescencia, a la universidad, se alejan y no quieren volver a saber de Dios? Y aquí hay algo que cuando nosotros lo aprendimos fue realmente sorprendente, y es poder entender que existe dentro de los cristianos la realidad de la falsa conversión. Personas que probablemente están dentro de la iglesia pero no son verdaderos creyentes. Y si podemos ir por favor a sus Biblias, a Mateo 7:21, es Jesús mismo quien nos está enseñando eso. Y allí ustedes pueden subrayarlo, nos gustaría que pudieran subrayar allí en su Biblia y pudieran tener presente este pasaje, porque no todo el que nombra el nombre de Jesús es genuinamente salvo. Y eso también nos lleva como a reflexionar a nosotros mismos también. La palabra del Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero miren lo que dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas parábolas, de hecho muchas de las parábolas del Señor Jesús, retoman esa idea de los falsos y los verdaderos. Las ovejas y las cabras, por supuesto, los falsos y los verdaderos. El trigo y la cizaña, los falsos y los verdaderos. El árbol bueno y el árbol malo, que se puede conocer por su fruto, los falsos y los verdaderos. Y quizás ustedes pueden haber escuchado a personas que dicen ser cristianos, pero que sus frutos no lo demuestran. No tienen ningún cuidado a la hora de la verdad, simplemente mienten y les resbala. Pueden tomar lo que le pertenece a otro y también les resbala. Y pueden dejarse guiar por la lujuria y por la lascivia o por la codicia y les resbala. La realidad de la falsa conversión, cabras y no ovejas. Y también no sé si les suena esta situación donde hemos escuchado personas que dicen, mi hijo le entregó su vida a Cristo cuando tenía 8 años,
Él repitió una oración a los 12 y luego la volvió a hacer a los 16, pero ahora vive con su novia, usa drogas y no quiere saber nada de Dios, es completamente ateo. Y esa es una situación también que nos hace pensar un poco en romper un paradigma probablemente que podamos tener en nuestra mente. Y es que dirigir a un niño a lo que conocemos como una oración para que acepte a Jesús cuando realmente no hay un entendimiento verdadero del pecado puede llevar a un gran problema. Porque estamos haciendo que ellos crean que han probado a Jesús y no funciona, según ellos. Necesitamos enseñarles, y hoy vamos a aprender cómo poderles enseñar la verdadera naturaleza del pecado, que eso es lo que realmente nos lleva al Evangelio. Entonces, esto es peligroso porque es lo que hace corazones endurecidos de adolescentes, de jóvenes, porque les hemos intentado que prueben a Jesús, y el Evangelio va mucho más allá. Cuando yo era niño, llegué a la iglesia como a los 10 años, y me acuerdo que a los recién llegados los invitaban a la oficina del pastor y allí ocurría algo mágico. Allí repetían una oración y solamente permitían a los adultos hacerlo. Me acuerdo que yo estaba atemorizado y muy preocupado porque yo tenía 10 años y todavía no entraba, no tenía la edad para ir a la oficina del pastor a repetir la oración y sentía que todavía no era cristiano. Y saben que lamentablemente le hemos dado a esa oración como una especie de poder milagroso, mágico que de repente nos hace salvos. Entonces empecemos a pensar que, claro, muchos de nosotros probablemente con una oración iniciamos nuestro caminar con Cristo, pero no, esa no es la regla. No necesariamente sucede así. No te confíes por el hecho de que tu hijo ya hizo la oración. Eso no es el punto. Porque le puede dar al niño o a ti mismo una falsa seguridad de salvación, porque ya le hiciste la oración. O tú te relajas porque el niño ya hizo la oración, entonces pues ya es cristiano. No pienses que eso es equivalente a ser cristiano. No pienses que el Evangelio se reduce a ese momento instantáneo de inicio. El Evangelio abarca toda la vida del creyente en la conversión y también en la santificación, y necesitamos perseverar en él. Entonces, ¿cuál es el Evangelio que estamos enseñando a nuestros hijos? Y esa es una pregunta que queremos hacerles a ustedes hoy. ¿Se han puesto a pensar cuál es el Evangelio que estamos enseñando a nuestros hijos hoy? Porque Gálatas nos habla, no es que exista otro evangelio, sino que hay personas, enseñanzas que han tergiversado el evangelio que vemos en la palabra de Dios. Gálatas 1, 6, 8 dice, pero si aún nosotros o algún ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí es importante entender que lamentablemente el evangelio ha sido modificado. No escuchamos el evangelio de la Biblia hoy en día, porque a veces escuchamos evangelio de la moralidad, a veces escuchamos un evangelio de la felicidad, ven a Cristo para resolver tus problemas, o el evangelio de la prosperidad, o aún otro evangelio. Entonces es que podamos reflexionar qué es lo que realmente la palabra nos dice del evangelio. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es un poder que no podemos ni imaginarnos para aquellos que creen. Pero un Evangelio diferente, como dijo mi esposa, no tiene poder para salvación. ¿Podrá producir falsos conversos? Claro que sí los puede hacer, pero poder para salvación solamente el Evangelio bíblico. Y en este punto quisiera que todos pudiéramos pensar, ¿cuál es ese evangelio que hemos creído? ¿Cuál es la esperanza que nos sustenta? ¿En qué se basa nuestra fe? Cuando enseñamos o hemos sido enseñados o enseñamos a nuestros hijos un evangelio basado en la ley, basado en el moralismo, entonces vamos a terminar en un problema de falsa conversión por haber abusado de la ley. ¿A qué se refiere esto? A poner tal carga de cumplir, de hacer y de no hacer para agradar a Dios, para ganar el favor de Dios, para ganarse su salvación, para que Dios te ame, para que Dios te acepte, para que Dios esté contento contigo, una cantidad de cargas que ni siquiera tú mismo puedes llevar, una ley que no puedes cumplir, una lucha interna. Llegamos a ver a jóvenes que están luchando internamente porque sienten que no pueden hacer lo suficiente, que sienten que no son salvos o que no están seguros de su salvación porque todavía no han cumplido suficiente. Y a pesar de que pueden permanecer aquí adentro, están luchando con esto dentro de sus corazones.
porque hemos abusado de la ley y quizás todavía no son salvos. Están agonizando bajo el peso de la ley. O existe el otro tipo, y he conocido de estos por montones, de estos muchachos, de estos cristianos, que dicen, esto no es para mí, no voy a estar aquí aparentando lo que no soy, y entonces me voy. Esto es quizás para la hermanita, voy a quedar hermanito bien santurrón, pero yo no puedo cumplir esto y mejor me voy a pecar sin restricción y sin que me estén matando la conciencia acá. La otra cara de esa aproximación falsa al Evangelio es una aproximación en donde abusamos de la gracia. Ese es el otro lado, en donde decimos y vemos personas que tienen fe en el Salvador, pero no tienen arrepentimiento. Fe sin arrepentimiento. Son estos que dicen, bueno, al fin y al cabo todos somos pecadores, es humano pecar, el Señor me ama y va a estar esperándome, me va a perdonar todas las veces que sea necesario y me está esperando. Y puede convivir con el pecado porque Dios ya lo perdonó. Y además repitió la oración. Y la puede repetir todas las veces que quiera. Otro falso converso por abusar de la gracia. Así que tenemos que entender muy bien que para nosotros poder guiar a nuestros hijos, primero tenemos que entender la naturaleza del pecado, entender si somos realmente y genuinamente salvos nosotros, auténticamente salvos. Porque ¿cómo vamos a poder guiar a nuestros hijos si nosotros mismos ni siquiera vamos por el camino? Y aquí hay algo importante también que podemos revisar, y es que realmente un verdadero cristiano puede pecar. No vamos a decir que entonces ahora somos perfectos y entonces nadie comete nada. Recuerden que estamos en un mundo caído y nuestro cuerpo sigue con su inclinación al mal. Pero ¿qué hace la diferencia? Nuestra forma de pensar frente al pecado. Porque Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Y eso es lo que hace la diferencia, porque un cristiano tiene remordimiento, un cristiano realmente puede ir a los pies del Salvador, mas no practica el pecado. Entonces, por eso es importante entender la naturaleza del pecado, lo que el pecado es y significa y lo que hace en nuestras vidas y por qué nos lleva realmente a los pies del Señor. Entonces, aquí es importante que lo podamos reflexionar un poco, y este es el primer paso que queremos hoy que todos podamos pensar, que podamos realmente entender primero nosotros ese evangelio para nuestra propia vida. La pregunta es, ¿has entendido tú el evangelio? ¿Cuál fue la manera en que tú llegaste a Cristo? ¿Fue por felicidad? ¿Por un milagrito? ¿O por cuáles fueron las razones específicas por las cuales estás delante de los pies de tu Salvador? Y 2 Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y este es el primer paso. ¿Tú estás en la fe? Ponte a prueba. Examínense a sí mismos, dice el pasaje. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Entonces Pablo nos está advirtiendo, examínense a ustedes mismos, y este es el primer paso. ¿Estoy yo realmente en una fe verdadera antes de enseñarle a nuestros hijos? Si no, vamos a terminar ciegos, guías de ciegos, y ambos van a caer en un hoyo de engaño. El segundo punto de esta enseñanza, el primero es ovejas y cabras, el segundo es moneda de dos caras. Y quiero que ustedes vayan empezando a pensar cuáles pueden ser esas dos caras de la moneda. Ustedes se lleven esa idea en su cabeza. Y para empezar a entender las dos caras de la moneda, primero quisiera contarles del síndrome de ceguera al niño feo. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo, si son sinceros, que los bebés recién nacidos no están en la etapa más hermosa de sus vidas físicamente. Son rojos, gordos, arrugados, como no son tan bonitos, ¿cierto? Pero los papás los vemos hermosos. Y de verdad los vemos hermosos. Nos parecen los niños más hermosos. Cuando vemos los del vecino sí nos parecen feos, pero los míos, no. Cuando el tiempo pasa y vemos las fotos después de unos 10 años, uno ve las fotos y dice, oiga, sí. No me había dado cuenta, pero era cierto. Eso nos puede pasar espiritualmente hablando, ¿saben?
Porque respecto de nuestros hijos podemos llegar a pensar que ellos son unos niños muy bonitos, muy buenos. Ellos no matan una mosca, ellos no pecarían, ellos no harían tal cosa. Los del vecino sí lo harían, pero los míos no. Dejemos de engañarnos, nuestros hijos nacen con una inclinación al pecado. No son neutrales. Si pudiéramos poner una balanza, la balanza está inclinada y ellos van a correr más fácilmente hacia el mal de lo que van a correr hacia el bien. Esa es la realidad, y así sean tus hijos, así hayan venido a la iglesia desde chiquiticos, si hayan nacido aquí en la iglesia, entiende la realidad espiritual de tus hijos. Eso es importantísimo. Y no sé si se han puesto a pensar también, ¿quién les enseña a los niños a golpear, a pegar, a mentir? Porque muchas veces pasan, los niños bien pequeños, desde pequeñitos les están cambiando el pañal y ya están ahí rebeldes, pegándole a la mamá, pero yo no les he enseñado esto. Y esto nos hace pensar que realmente ellos vienen con una naturaleza de pecado desde que nacen. Y es allí donde confirmamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:10. Cuando a veces pensamos que no, nuestros niños no son así, son buenos, los míos sí, esta familia no. Pero cuando tú vas a la palabra del Señor en Romanos, te dice, no hay ni uno justo, no hay ni siquiera uno, repite allí, y dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es como un pensar, y es una filosofía de este mundo, que las personas son intrínsecamente buenas, y lo que los daña es la sociedad. Eso lo dijo un filósofo muy conocido, que hacer lo malo es algo que se aprende, que no es algo inherente, que la gente básicamente es buena, pero la realidad de la Biblia es que estamos decaídos espiritualmente desde nuestro nacimiento. El Señor Jesús, cuando el joven rico vino a buscarlo, ¿saben? El joven rico le dijo, Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿saben qué le responde? ¿Por qué me llamas bueno si bueno hay uno? Y ese es Dios. Necesitamos poner en perspectiva real y verdadera lo que significa ser bueno. Esa categoría no está entre los hombres. No es para compararnos unos a otros a ver quién es más bueno, porque si nos comparamos unos con otros, hay relatividad en la bondad. Yo soy más bueno que este, y yo soy más bueno que este. Pero el estándar no somos nosotros, sino el estándar es Dios mismo. El estándar, de hecho, es la primera cara de esta moneda. Así que tomen nota los que están escribiendo allí, y la primera cara de esta moneda es la ley moral. Anoten allí la ley moral. ¿Y qué es la ley moral? ¿Cómo entonces nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a ver el pecado? Pues Dios ha establecido en su palabra su ley moral. Y esta ley moral son los 10 mandamientos. Un aliado poderoso que el Señor ha puesto para hablar a algo poderoso que el Señor también ha puesto en nuestra vida, y es la conciencia. Todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, y Él ha puesto una conciencia para que nosotros podamos identificar el bien y el mal. Y ustedes lo pueden experimentar a lo largo de su tiempo, de su día, de su vida. Ustedes saben ya qué cosas están bien y qué cosas están mal, porque Dios ha puesto allí esa conciencia. Y esa es una luz que Dios ha puesto en los corazones también de nuestros hijos, para que ellos puedan identificar cuál es lo correcto delante de los ojos de Dios. Y es allí donde la ley de Dios cumple una función muy especial. Dice Pablo en Romanos 7:7 que él no conocería el pecado si no fuera por la ley. La ley le da conocimiento de pecado. En Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y aquí me refiero a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no a todas las leyes civiles, rituales, ceremoniales del Antiguo Testamento. Me refiero a la ley moral de Dios porque refleja el carácter santo de Dios y lo que es el estándar de bondad. Y como pueden ver allí en la imagen, la ley la podemos ver como un espejo. ¿Qué pasa cuando tú vas al espejo? Tú vas al espejo y te miras, puedes ver lo que te está pasando, si de pronto estás despeinado, qué tienes ahí, si estás sucio. O calvo, que te puedes ver frente al espejo. Y también si hay detalles muy muy bien qué es lo que te estás viendo tú en tu rostro o en lo que estés viendo.
De la misma manera, así es la ley moral de Dios. Estamos viendo nuestro corazón bajo la perspectiva de Dios. Eso es lo que está haciendo la ley moral. Pero aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. ¿Con el espejo yo me puedo limpiar? No me puedo limpiar con el espejo. ¿Con el espejo me puedo arreglar? No lo puedo hacer. Entonces la ley moral de Dios aquí nos está diciendo que no salva. Y esto es muy importante y ahorita queremos que hablemos bien de cómo es el uso legítimo de la ley de Dios para llevar al evangelio. Porque no salva. Por cumplir la ley no me voy a salvar. Y eso es algo importante también a que podamos tener en cuenta. Entonces, aquí están los 10 mandamientos que queremos también nosotros el día de hoy enseñarles para que ustedes también puedan enseñarlo a sus hijos para poderles guiar al evangelio. Quizás hemos pensado que los mandamientos se reducen a el gran mandamiento y el segundo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un muy buen resumen. Pero la ley moral, esos 10 mandamientos, es como desplegar esos 2 mandamientos y abrir el abanico para darnos cuenta de las formas específicas en que nosotros no hemos cumplido el estándar, en que realmente no somos buenos, formas particulares que el Señor nos ha puesto ahí. Esta enseñanza de los 10 mandamientos es con imágenes y ustedes la pueden usar para los niños. De hecho, se pueden descargar en nuestra página web los mandamientos en imágenes para que ustedes puedan imprimirlos en tamaño carta o también en tamaño como de tarjetitas, para que puedan usar la ley de la manera correcta. No porque la ley los vaya a salvar, recuerden esto, sino porque la ley es como un espejo que les ayuda a ver su necesidad del Salvador y la realidad de su corazón. ¿Están listos para aprender los 10 mandamientos? También sabemos y estamos seguros que si no se lo saben, se los van a aprender hoy, porque es una dinámica muy bonita visual que nos ayuda a todos también a aprendernos los mandamientos. Vamos a mirarnos en el espejo. ¿Qué ven ustedes ahí en la pantalla? Una medalla del número 1, ¿cierto? El número 1 es el que llegó en el primer lugar y el que en el podio se para en el primer lugar. Y el Señor dice en Éxodo 20 que Él es el único Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor no comparte su lugar con nadie porque solamente Él merece la gloria y la gratitud. Primer mandamiento, el Señor tiene el primer lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo pueden recordar? Miren la imagen porque eso les va a ayudar. Vamos a hacer un examen después de los 10 mandamientos. Segundo, miren una persona ahí en forma de 2, número 2, que está inclinado ante un ídolo. Y nos recuerda el segundo mandamiento: no te harás ídolos, y ninguna imagen ni semejanza de lo que está en el cielo o en la tierra, para postrarse ante ellos. Cuando pensamos en un ídolo, nos viene a la idea algún tipo de pieza física a la que uno rinde tributo. Pero un ídolo también puede ser un Dios falso que he creado en mi mente, es decir, una idea de Dios a mi manera. Un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino el Dios que me conviene a mí, en el que yo creo. Sería un ídolo si hiciera eso. No te harás ídolo, el segundo mandamiento. El tercer mandamiento son unos labios, está mirando para allá, son unos labios en forma de 3. Y esos labios nos están indicando el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Al Señor le interesa porque ha creado nuestros labios y a Él le interesa qué es lo que nosotros hablamos, y más sobre todo si hablamos de su nombre. ¿Cómo tomamos el nombre de Dios? ¿Como una grosería? ¿Lo hablamos en cualquier momento, de cualquier forma? Cuando me golpeo, ¡ay, Dios mío! Esas expresiones, ¿cómo tomas el nombre de Dios? Eso es lo que nos recuerda el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, miren ustedes la imagen, es una Biblia que tiene un 4 por una telaraña. ¿Saben? Esa Biblia tiene telaraña porque nunca la utilizan, está olvidada. Y nos recuerda el cuarto mandamiento. El Señor dice ahí que en 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Y por eso Él santificó un día de toda la semana, un día santo. Y entonces dice: guarden ustedes un día que es santo, un día especial. No es casualidad que el domingo no trabajamos, que el domingo apartamos este tiempo para estar acá. Los judíos celebraban un día de reposo el sábado, nosotros celebramos ese día de reposo
el día domingo porque ese día se levantó el Señor Jesús, la tumba estuvo vacía y ellos celebraron ese día de reposo. Y eso sigue siendo vigente porque eso fue una ordenanza de la creación. Hoy en día no ha cambiado todavía ese mandamiento. Guardarás el día de reposo. El quinto mandamiento es papá y mamá haciendo malabares formando el número 5. ¿Cuál creen ustedes que sería ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y hermoso porque es uno de los mandamientos que el Señor nos ha dejado también con promesa. El sexto mandamiento. Miren esa bomba en forma de 6. ¿Saben qué puede hacer una bomba? Podría matar a alguien. Nos recuerda el sexto mandamiento, no matarás. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él expone la esencia de la ley, Él le dijo a sus discípulos: ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que odie a su hermano, cualquiera que insulte, le diga fato, es una palabra como un insulto, es culpable de homicidio. Esto nos deja ver que para el Señor no solamente importan las acciones, sino también importan las intenciones del corazón, porque Él sí ve el corazón. Cuando has odiado a alguien, tú eres culpable de homicidio. De hecho, no lo matas porque sería ir demasiado lejos, pero si pudieras lo harías. Cuando hay una discordia entre hermanos, eso es una forma de eso mismo. Cuando odias a tus padres, es una forma de eso mismo. Cuando odias a otra persona que te hizo eso, es una forma de lo mismo. No matarás. El séptimo mandamiento, un corazón roto por un número 7. Acuérdense de ese 7 roto. El adulterio rompe el corazón. Y nos recuerda este mandamiento: no cometerás adulterio. Cualquier tipo de relación que uno tiene antes del matrimonio o fuera del matrimonio con una persona que no es tu esposo, eso se considera una violación a este mandamiento. El Señor Jesús también dijo en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y esto no solamente aplica para los hombres, también para las mujeres. El Señor sí está viendo el corazón, sí está viendo nuestra fidelidad, no solamente en las acciones, sino en los pensamientos. El octavo mandamiento es un ladrón con su máscara en forma de 8, que nos recuerda: no robarás. Este está muy fácil. Aquí es importante decir que en este mandamiento no interesa el valor. Si robaste algo que no tiene valor, eres un ladrón igual que alguien que robó algo que tiene valor. Noveno mandamiento, no mentirás. Esta serpiente en forma de 9, nos recuerda el noveno mandamiento, tiene una lengua roja y nos recuerda a aquel engañador que desde el principio engañó a Eva, aquel que es el padre de mentira, aquel que falta la verdad. No mentirás con esa lengua mentirosa. Y por último, el 10º mandamiento, que es un 1 en forma de una puerta y un 0 en forma de un anillo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Esa persona que está ahí está codiciando el anillo, quiere el anillo. Entonces nos recuerda el 10º mandamiento: no codiciarás. La codicia es cuando tú no estás contento con lo que Dios te ha dado, sino que tienes que estar mirando al compañero, sino que tienes que estar mirando al de al lado. Cuando no hay agradecimiento en tu corazón y te sientes infeliz de lo que tienes por estar viendo lo que tienen los demás. 10º mandamiento: no codiciarás. Llegó la hora del examen. ¿Listos? Eso les va a ayudar a recordarlos. Entonces, acuérdense las imágenes porque eso va a ser la clave. Ahí están muy chiquiticas. El primer mandamiento, dígalo ahí en su mente o con sus labios para acordarse. O fuerte si lo quieren decir. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? El segundo, el hombre inclinado ante el ídolo con forma de 2. El quinto, muy bien. el séptimo, no cometerás adulterio. El tercero, no tomarás el nombre de el Dios. cuarto, el día de reposo, muy bien. el sexto, la bomba. Bomba, muy bien. El noveno, no mentirás. la serpiente. Muy bien. Muy bien. El 10º. Muy bien, pues ya han dado Aprendidos. un paso porque hemos recorrido la primera cara de esta moneda.
Y es muy importante que entendamos que la ley moral de Dios no nos salva. No somos salvos por cumplir la ley. Recuerden que tiene una función como de un espejo que nos muestra nuestra condición y por qué de manera específica hemos pecado contra Dios. No tengamos temor al enseñarle a nuestros hijos también la otra cara de Dios. Muchas veces les enseñamos Dios es bueno, Dios es amor, Dios te ama, y esto es verdad. Pero se nos olvida, recuerden, es una moneda de dos caras. Nos falta la otra parte. Los mandamientos nos ayudan a ver el carácter santo de Dios. Y es así como les enseñamos a ellos cómo es Dios y quién es Dios. Ese estándar que Él nos está dejando, no para que por eso seamos salvos, pero sí es la forma en que podemos vernos como un espejo y ver cómo está nuestro corazón. Esa es la manera que podemos usar la ley y necesitamos usarla legítimamente. Si no entendemos esa cara de la moneda que es la ley, no vamos a entender la gracia. Nos va a parecer que simplemente merecemos el amor de Dios, merecemos el sacrificio de Cristo por nosotros, como que antes somos tan buenos, como Dios va a mandar gente tan buena al infierno. No, cuando entendemos la ley vamos a poder entender la magnitud de la gracia y la ley nos va a conducir a Cristo. De hecho, en Gálatas 3:24, que usted puede buscarlo, quisiera que subrayara porque esto conecta las dos caras de la moneda. En Gálatas 3:24 Pablo está diciendo que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. En algunas versiones dice nuestro ayo, como un tutor, un instructor que te toma de la mano y te lleva a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, no por la ley, sino por la fe. Pero la ley te conduce a Cristo. Puede ser de manera amable o puede ser de manera violenta, como le pasó a la mujer adúltera, que llegó a los pies de Jesús para ser apedreada porque la ley demandaba su muerte por su adulterio. Pero estaba en el momento y el lugar perfecto a donde la ley tenía que llevarla, y era a los pies de Cristo, para ser condenada o para recibir la gracia, la misericordia y el perdón que podía hallar en el Evangelio. Pues esa es la función de la ley. Y podemos ver que la ley, el cumplimiento de la ley no es un camino para la salvación, pero sí es un fruto de la salvación. Cuando somos realmente creyentes, nuestras vidas, dice Efesios, que son para buenas obras. Y es por eso que ahora sí cumplimos la ley, porque la cumplimos en agradecimiento y en obediencia a nuestro Dios. No como un requisito para un favor de Dios, sino en agradecimiento porque no queremos fallarle. No queremos volver a causar lo que realmente nosotros podemos experimentar allá en la muerte de Jesús. Y nuestra vida cambia. Entonces es así como nosotros debemos ver la ley. ¿Y cómo nos podemos ver frente al espejo de la ley? Y hoy quisiéramos invitarles a preguntarles si alguna vez ustedes se han visto frente al espejo de la ley moral de Dios. Si has mentido, ¿cuántas veces has dicho mentiras en tu vida? Si alguna vez en tu vida has robado algo, por pequeño que sea, no importa la situación, no importa el momento. A veces pensamos que son cosas materiales, pero también es el tiempo, el internet, cuando bajamos canciones de internet, bueno, muchas cosas también hemos robado. Hemos realmente honrado a nuestros padres, los que son jóvenes, pero aún los que somos papás también, pero nuestros padres están vivos, hemos honrado también a nuestros padres. ¿Has mirado con lujuria a algún hombre, o en el caso de los hombres a alguna mujer? ¿Realmente Dios es el primer lugar en tu vida? ¿O hay otros ídolos también allí en tu mente y en tu corazón? ¿O te has hecho a Dios a tu imagen? No el Dios de la Biblia, sino un Dios a tu imagen. Y la palabra de Dios nos dice que llegará el día en que el Señor juzgará al mundo con justicia. Y si Dios te juzga con base a su ley moral, ¿serías inocente o serías culpable? Y si dices culpable, ¿cuál sería tu destino? Porque la Biblia también nos habla de dos destinos, el cielo o el infierno. Y a veces pensamos que la eternidad pareciera como ir al cielo y ya me pasaba a mí. ¿Cómo vas a ir al cielo y si no, pues bueno? Pero no, la palabra de Dios nos dice que hay solo dos lugares. O sea, tú vas a vivir una eternidad en dos lugares, o en el cielo o en el infierno. ¿A dónde irías tú si el Señor te juzga
con base a su ley. Y es el momento de ponernos frente al espejo de la ley de Dios. Y no sé ustedes, pero cuando nos pasaba a nosotros sentimos todo ese peso ahí fuerte. Pero hay una muy buena noticia. ¿Y quieres saber qué fue lo que hizo Jesús para que no fueras al infierno? Él envió a su único hijo, porque te amó tanto, para que de tal manera Él los amó a ustedes, a cada uno de ustedes, amó al mundo, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree en el nombre de Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Y si ustedes pueden ver allí cómo esto nos apunta a nuestro Salvador. Aquí tenemos completa nuestra moneda, la ley y la gracia. La mala noticia que tiene que ver con nuestra condición ante Dios, pero la buena noticia de que Dios ha hecho algo para salvarnos, por amor y por gracia, porque nos da lo que no merecemos, porque mereceríamos la muerte, pero nos puede llegar a dar la vida si creemos en Él. Dios se hizo hombre, Jesucristo, vivió una vida perfecta, cumpliendo perfectamente todos estos mandamientos, agradando perfectamente a Dios y yendo a la cruz, no para morir por su propio pecado como mereceríamos todos nosotros, sino para llevar sobre sí mismo nuestro castigo, para sufrir el enojo y la ira de Dios sobre sí mismo, para ser quebrantado por nuestras transgresiones, por nuestros delitos, por nuestros pecados, para hacer un sacrificio perfecto que tomara nuestro lugar, el lugar que nosotros debemos tomar. Él lo tomó. Y este Jesús no murió simplemente físicamente a manos de judíos y los romanos, que le habrían dado una muerte física terrible. Eso no sería suficiente para pagar por nuestros pecados. ¿Saben qué sí sería suficiente? Que experimentara el peso de la ira de Dios sobre sí mismo. Por eso Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba desprovisto del Padre, porque ni siquiera podía llamarle Padre como siempre lo había hecho en todas sus oraciones y nos había enseñado a orar Padre. Porque dice: Dios mío, porque está experimentando el peso del mismo infierno sobre sí mismo. El castigo de nuestra paz recayó sobre él, dice el profeta Isaías. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado para que podamos ser justificados en él. El justo muriendo por los injustos. Y este Jesús que fue sepultado, resucitó al tercer día, se levantó de la muerte. Y eso muestra que ese sacrificio perfecto fue aceptado por Dios y es suficiente para ser puesto a tu cuenta. Este Jesús está sentado a la derecha del Padre y esperamos su retorno. Ya no como un humilde carpintero y un siervo, sino como un poderoso rey que vendrá a juzgar al mundo, que vendrá a establecer su reino. Y el llamado del Evangelio, es decir, el Evangelio es el mensaje de la persona de Jesucristo, muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esa buena noticia que tú y yo y nuestros hijos necesitan escuchar, que puede transformar profundamente lo que somos, que puede cambiar nuestro corazón desde adentro, darnos un nuevo corazón si respondemos a ese mensaje del Evangelio. ¿Y cómo se responde a este mensaje del Evangelio? También con dos cosas, como dos caras de una moneda. ¿Saben cuáles son esas dos cosas? Arrepentimiento y fe. ¿Recuerdan los ejemplos que les di al principio de unos tipos de cristianos que abusan de la gracia, que tienen fe pero no arrepentimiento? ¿O recuerdan otros que tienen quizás arrepentimiento, que saben que están haciendo mal pero no tienen la fe en el Salvador y creen que descansan en sus obras? Se necesitan las dos cosas, arrepentimiento y fe. ¿Y cómo podemos contarles a nuestros hijos acerca de esto? Para que podamos enseñarles a ellos también la parte del arrepentimiento y fe. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de que nuestra mente ha sido transformada por el poder de Dios. Ya no podemos pensar como pensamos antes con respecto al pecado. Aborrecemos el pecado, aborrecemos eso. Sí, como les decía al principio, podemos fallar, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y rápido vamos realmente a arrepentirnos, a poder tener esa conciencia de que está mal lo que estamos haciendo. Esto es el arrepentimiento, un cambio de mente con respecto al pecado. Y cuando tú hablas acerca de la fe con tus hijos, les puedes enseñar una analogía que es del paracaídas.
Cuando tú te imaginas a esas personas que están allí en el aire, en los aviones y que quieren lanzarse a hacer todas estas maromas y que abren su paracaídas, es muy diferente si ellos simplemente saben que el paracaídas les va a ayudar cuando van a saltar abajo del avión. Y otra cosa muy diferente es que ellos lo tomen y se lo pongan. Y se pongan este paracaídas, ahora sí, cuando vayan a saltar del avión, pues el paracaídas va a tener su función. De la misma manera es la fe. Es muy diferente que tú pienses que sabes acerca de Jesús, que tú conoces acerca de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que aún hasta los demonios creían. Hasta los demonios creían. ¿Y fueron salvos? No fueron salvos. Porque se necesita, es realmente creer en el Salvador, vestirse, dice Pablo, vestirse del Salvador, confiar. La palabra aquí es confía en Jesús. Confía en que Él es tu Señor y tu Salvador, y eso hace que nuestra vida cambie. También tú puedes darles una analogía del barquito, y es que tu vida es un barquito. Tú estás en una barquita muy pequeñita a punto de hundirse porque tiene un huequito, y esa barquita está a punto de irse a lo fondo de la mar. Pero viene Jesús en su gran barco y Él te toma y te pasa a su lugar, te pasa a su barca. Y en esta barca ocurre algo interesante, y es que el que controla esa barca es el Señor Jesús. Ya no es tu barca, ahora esa es su barca. Y muchas veces cuando llegamos a los pies del Señor, le aceptamos como Salvador, pero nos cuesta aceptarle como Señor. No queremos que Él tome el control de nuestra vida. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, pensar a nuestra manera, pero cuando tú recibes al Señor, esto también es confianza. Déjalo a Él, que Él es quien toma el control de tu vida, quien toma el control de tus pensamientos, quien toma el control de cada cosa que tú haces. Eso implica que Él sea tu Señor y también tu Salvador. Arrepentimiento y fe. Y quisiera darles otro ejemplo de este arrepentimiento y fe, cómo sucedió algo en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, ustedes no sé si recuerdan que había 2 malhechores crucificados a cada lado de Jesús. Eso está relatado en Lucas 23. Ellos muestran formas diferentes de cómo se puede responder a ese mismo Jesús. Un espectáculo para muchos de los que estaban ahí observando. Para los judíos, por fin estaba muriéndose ese rebelde. Para los discípulos, estaban perdiendo ahí 3 años y algo de ministerio, haber seguido al maestro que estaba muriendo. Y para estos ladrones, uno de ellos mira a Jesús y le dice: Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Esta es una actitud que muchos pueden tomar hacia Jesús y hacia Dios. Si tú eres Dios, entonces haz algo. Si tú eres Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué sucedió esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto en el mundo? ¿Saben? Esa forma es una forma en la que yo no soy el culpable, en la que decimos el culpable es Dios, el culpable es otro. Eso no es arrepentimiento, es lo opuesto. Y ante esa altivez, ante esa actitud, el Señor no responde nada. De hecho, dice la Biblia que el Señor resiste a los soberbios. La gracia no es para el soberbio, la gracia es para el humilde. Ese mismo Jesús ahora es visto por el otro de los malhechores, y este hombre hace estas 2 cosas: arrepentimiento y fe. En lugar de decir que es que no hace nada por él y que el culpable es Dios o es Jesús, dice: ¿cómo te atreves a hablarle a este hombre así? Si nosotros estamos muriendo por justa causa. Yo merezco esta muerte porque soy un pecador. Es lo que está diciendo en otras palabras, ¿no? Pero este hombre al decir que él merece esta muerte está arrepintiendo. Eso significa arrepentirse, reconocer que yo soy el que ha pecado y que mi pecado tiene esas consecuencias porque estoy viéndolo en la perspectiva de Dios. Pero no se queda solamente ahí. Ahora él voltea a ver a Jesús y dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren lo que este hombre está haciendo: está depositando su confianza en Jesús como su Salvador. No es el Salvador de todo mundo,
a pesar de que sí podría hacerlo. Lo importante es que Él dice, tú puedes ser mi Salvador, tú eres el Mesías, el que vendrá en su reino y puede hacer algo por mí, que merezco la muerte. Eso es confiar en Cristo, eso es arrepentimiento y fe. Y lo que más me impresiona a mí es la respuesta de Jesús. ¿Saben cómo responde Jesús a él? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue salvo por su fe en Jesucristo. No pudo hacer buenas obras para merecer esa salvación. Nunca las hizo en toda su vida. No tuvo tiempo de hacerlas, simplemente murió. Pero el Evangelio le salvó. El poder de Dios para salvación le salvó. Y es así como debemos llevar a nuestros hijos al Evangelio. Primero mostrándoles la cara de la ley, para que sientan y entiendan su verdadero conocimiento de pecado y su enfermedad, que es el pecado, y corran a la cura del Evangelio, que es Jesucristo. Esta es la manera en que nosotros debemos guiar a nuestros hijos. Y también, como tercer punto para los que están tomando nota, es sembrar la semilla del Evangelio. ¿Y cómo lo podemos hacer también? Lo hemos visto de muchas formas, pero aquí es que seamos conscientes que a veces decimos, pero ¿de dónde viene la fe? Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es decir, que necesitamos escuchar la palabra de Dios para que se active esa fe y el Señor llama, y así nosotros también pues nos acercamos a Él. Entonces nosotros somos esos medios. ¿A quién le corresponde? A ti como padre. A ti es el que te corresponde llevar el Evangelio a tus hijos. Entonces tú eres un mediador. El Señor, si nosotros decimos, pero si la salvación es del Señor, si eso es por gracia de parte del Señor, ¿a quién le corresponde? Él ha puesto los medios. Él ha puesto personas que enseñan la palabra de Dios, como el pastor, como los líderes. En muchos lugares, personas que enseñan la palabra de Dios, pero no solo se queda allí. También les ha dado la tarea a los padres para que enseñemos el Evangelio a nuestros hijos, y ustedes lo pueden ver allí también en Deuteronomio. Entonces, esta es una tarea que necesitamos ser capacitados y ser fieles para sembrar esa semilla en el corazón de nuestros hijos correctamente, para que ellos invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Dice Romanos 10:13, Pablo está citando a Isaías, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y por eso es que Pablo al final dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso sí, muy importante, porque ¿cómo conducimos a nuestros hijos a Cristo? Sembrando la semilla del Evangelio. Ustedes como padres son medios que el Señor quiere utilizar para llevar esa semilla. Él se encargará de dar el fruto. Ustedes no pueden manipular la salvación, no pueden engendrar a hijos cristianos, eso solamente lo hace Dios, pero hagan su tarea, que es sembrar la semilla del Evangelio bíblico. Acuérdense que otro evangelio solamente va a producir cabras, no ovejas. Hay una tentación común que los padres cometemos cuando se trata de guiar a nuestros hijos a Cristo, y es de pronto mostrarles a Dios como un solucionador de los problemas, como que Dios obra en su beneficio para ayudarles a salir de dificultades, ¿no? Una dificultad en el colegio, en la universidad, el bullying, una situación difícil que se le presenta, y uno le dice, sí, ora al Señor y Él va a ayudar en tu problema, Él te va a dar la respuesta, Dios te va a ayudar. Y eso el Señor lo puede hacer, claro, o sea, el Señor va a dar consuelo. ¿Quién más va a darnos paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién más va a darnos fortaleza y poder? Pero nuestros hijos tienen que entender que Dios va mucho más allá de eso. Y quisiera contarles esta analogía. Esta historia es de un niño que iba caminando por el bosque y se tropezó y se cayó de tal forma que se enterró un gran tronco en su cuello. Y se estaba desangrando, en la vena yugular se estaba desangrando. Su papá ve, lo toma y lo lleva a la sala de urgencias. El niño no es consciente porque no alcanza a ver qué es lo que ha pasado. Y cuando lo van llevando en la camilla, el médico de urgencia lo toma
Y el niño levanta su dedo y dice: doctor, es que tengo una astilla en el dedo. El doctor toma el dedo y lo esconde, lo baja y se dedica a tratar aquello que le está quitando la vida a ese niño, aquello que lo está desangrando. Así que quisiera que ustedes sean conscientes de no distraerse con las astillas de la vida de nuestros hijos. Claro que les pueden dar atención, claro que pueden hacer curaciones a las astillas, pero hay algo que les está quitando la vida. Y a eso hay que darle prioridad, hay que atenderlo de manera primordial, no dejar pasar ningún momento ni una oportunidad para sembrar la semilla del Evangelio. Y aquí hay una pregunta que quisiéramos dejarles y es: ¿dónde pasarán tus hijos la eternidad? ¿Te has preguntado eso? Si no te lo has preguntado, quisiéramos que a partir de hoy se lo pregunten. ¿Dónde van a pasar tus hijos la eternidad? Jóvenes, ¿dónde van a pasar ustedes la eternidad? Aún si papá y mamá no nos enseñan todo esto. Dios nos ha dado una conciencia para entender esto que hemos aprendido hoy. Y el Señor hoy está llamando a su iglesia a que se arrepienta y a que regrese al Salvador, a que tenga los mejores conceptos y la mejor forma de llegar a Él. Y que ustedes puedan pensar también en esto: ¿cómo fue que yo me acerqué al Señor? ¿Fue por un evangelio de moralidad, de legalismo, de felicidad? Piénsenlo. ¿Cuál es la manera? Y el Señor hoy está llamando para que cuando vayamos a enseñar a nuestros hijos, comience también por nosotros. Y yo me pueda esforzar como padre y decir: ¿dónde va a pasar mi hijo la eternidad? Depende de cada uno de nosotros como padres. En el libro queremos invitarles, porque en el libro hay muchas más cosas. Aquí quisiéramos quedarnos y enseñarles mucho más, porque en el libro hay más ejemplos, estrategias y cosas, pero por tiempo no alcanzamos a enseñarles. Entonces quisiéramos invitarles a que puedan comprar, adquirir el libro, conocerlo y trabajar allí con sus hijos. De verdad, este ministerio ha sido una bendición, como les estamos diciendo, para nuestras vidas, y por eso estamos aquí hoy enseñando y siendo representantes de este ministerio en Colombia. Queremos animarles a que puedan allí adquirirlo, aprender más, pero antes de terminar vamos a darles algunas estrategias que, si están tomando nota, las puedan tomar allí para que las tengan en cuenta. Y como cuarto punto es: toma la delantera, hazlo tú. Es tu responsabilidad por tus hijos. Entonces, ¿qué debes hacer? Y como primero, asegúrate de ser un cristiano verdadero y maduro. Ese es el primer punto: asegúrate de ser un cristiano verdadero y maduro. Si tú eres superficial, la enseñanza y la instrucción a tus hijos va a ser superficial. Entonces, asegúrate de cómo es esa enseñanza con tus hijos. 2. Siembra la semilla del Evangelio todo el tiempo. Acuérdense que el Evangelio abarca toda la vida, no se reduce a un momento de un inicio de la fe tuya ni de tus hijos, sino que implica la conversión, la santificación, y ambas cosas por gracia. 3. No le dejes la responsabilidad a otros. Esa responsabilidad es tuya, no es del pastor, no es de la iglesia, no es del colegio, si de pronto tienes a tus hijos en un colegio cristiano. Esa responsabilidad es tuya. No le entregues a tus hijos al mundo, sino que realmente seas tú quien enseñes. 4. Habla de todos los temas. Hay temas difíciles y muchas veces como padres intentamos evitarlos porque nos sonrojan o de pronto no sabemos ni siquiera cómo tratarlos, pero necesitamos hablar de todos los temas. Habla con tus hijos lo correcto sobre la sexualidad. Habla con tus hijos lo incorrecto de las drogas, del alcohol, habla del aborto, habla del matrimonio gay, habla del ateísmo, habla de la evolución, una serie de temas que, si tú no eres el que les está dando la verdad, el mundo tiene toda una agenda y toda una cantidad de ideas anticristianas para enseñarles a ellos. Como quinto punto, apártalos de las influencias nocivas. No te engañes permitiendo que un poquito del mundo entre a tu casa sin pensar que lo va a contaminar. Y esto es importante, padres, porque muchas veces no estamos pendientes de lo que están viendo nuestros hijos, de lo que están escuchando nuestros hijos, de con quién están compartiendo nuestros hijos. Y sea una gota, esto contamina. Si tú sabes que yo he preparado un delicioso jugo de mora, pero accidentalmente le cayó una gotica de orines, ¿tú lo tomarías? ¿Cierto que no? Ya dijimos, está contaminado.
De la misma manera, una gota de mundo que contamine tu familia, ya contamina a tus hijos. Y lo que decíamos, siempre el mal va a inclinarse más a esa balanza. Entonces seamos muy atentos de qué es lo que nuestros hijos están viendo, con quién están estando. También ustedes jóvenes que están aquí, no se confíen de que yo soy fuerte, no me va a pasar nada, yo creo en Dios, yo ya me sé la Biblia. No, el pecado siempre está ahí y dice la palabra que el diablo está buscando como un león rugiente a quien devorar. Estemos atentas y permanezcamos firmes en la fe. Sexto, enseñémosles que esos límites que el Señor nos pone, esos mandamientos, por ejemplo, o los límites que tú como padre les pongas, son para su bien. Muchas veces como personas pensamos que es que no nos dejan ser felices, es que mis padres no me dejan hacer nada. Si les hacemos ver que esos son para protegerlos, que son buenos límites, que de hecho tienen sentido común, que son buenos los mandamientos del Señor, eso también les va a ayudar. Y quiero dejarles de tarea el Salmo 19. Salmo 19, ustedes puedan leerlo y se van a dar cuenta todos los beneficios que tiene los mandamientos del Señor para nuestra vida. Y como último, el devocional familiar. Esto es algo importante que tenemos que tener todas las familias, un tiempo en familia de poder hablar a nuestros hijos del Evangelio, de poder enseñar todas estas cosas que el Señor nos deja en su palabra. A veces pensamos que nos gana la pereza, no nos alcanzan las ocupaciones, ya hay que madrugar al día siguiente al colegio, en fin. Pero seamos disciplinados en apartar un tiempo, y no va a ser fácil, se los digo, por experiencia nuestra, no va a ser fácil, demanda sacrificio, como todo lo que el Señor nos ha demandado con nuestros hijos. Pero permanezcan fieles en un devocional, orando como familia, orando juntos. Y el libro nos da unos tips que son importantes y es: inicia en oración, ora tú y enséñale a tus hijos cómo se ora. Deja que tus hijos también oren contigo, es allí donde tus hijos van a aprender a orar. Porque es allí donde ellos van a empezar a ver cómo lo haces tú y cómo ellos lo hacen, y te vas a sorprender de cómo ellos van aprendiendo. También lean la Biblia en ese momento, porque es allí donde vamos a recibir el aprendizaje. Léanla en voz alta, léela tú, que tus hijos permitan también esta lectura para que así la vayan entendiendo. También olvídate de las inhibiciones y haz toda una orquesta en este lugar. Juega, a nosotros nos gusta hacer dibujos con ellas, el libro propone haz obras de teatro, ¿por qué no hacer algo bien importante y lindo con nuestros hijos para que aprendan de esta manera la palabra? También haz que sea breve, no es una predicación de una iglesia a los que les gusta predicar, no es una predicación, es simplemente unos 10, 15 minutos con tus hijos, que les puedas enseñar algo que sea breve, pero además que sea sabroso, que ellos lo puedan ver como algo delicioso, como algo divertido, y donde tú también los puedas premiar. Ay, ¿te aprendiste el versículo? Mira, te traje un dulce. Cosas así que podamos colocarle emoción y que nuestros niños vean la palabra de Dios con emoción. Y por último, usa también anécdotas y usa el humor. Nuestros hijos aprenden mucho con estas cosas porque a ellos les gusta. A la medida en que todos estamos riendo juntos, orando juntos, aprendiendo juntos, tiene un mayor sentido para ellos también, porque lo pueden aplicar mucho más para sus vidas. Quisiera que repasáramos lo que hemos aprendido hoy. Ovejas o cabras. Sí, llévense esta idea en su mente, la realidad de la verdadera o la falsa conversión, y cómo queremos guiar a nuestros hijos a una verdadera conversión. Segundo, el evangelio bíblico como esa moneda de dos caras, que tiene la ley, tiene la gracia, tiene la mala noticia, que es la realidad de nuestro pecado, y la buena noticia, que es la salvación en Jesucristo por gracia. También entiendan que nuestra labor es sembrar esa semilla en el corazón de nuestros hijos y dará fruto en su tiempo. Y finalmente, tomar la delantera, no dejarnos coger ventaja y asumir esa responsabilidad. Quisiera invitarles a que pudiéramos orar, que ustedes puedan cerrar sus ojos ahí donde están y puedan decir al Señor: Señor, gracias por este tiempo, y yo quiero rendirme a ti, reconocer tu señorío sobre mi vida, aun si mi fe es una fe que todavía no está arraigada, que está confusa, o que estoy basado en mis obras, o creo que el evangelio tiene que ver es con mi felicidad y con cosas que no son. Señor, hoy ayúdame. Hoy yo quiero entregarme a ti en arrepentimiento y en fe, en confianza, en tú que eres el único Salvador, en tú que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdame, Señor, como padre, ayúdame como joven, ayúdame como abuelo,
para ser fiel a ti y para sembrar esa semilla del Evangelio en las nuevas generaciones, para vivir el Evangelio en mi propia vida, para caminar con Cristo, para negarme a mí mismo y seguirte. Y haz tú la obra imposible de la salvación, porque tú puedes hacer las cosas imposibles. Y ayúdanos a hacer a nosotros la parte que nos corresponde, a ser fieles, a ser ejemplo y a ser íntegros en nuestra propia fe, para guiar a nuestros hijos a una fe genuina, que no se aparten. Quebranta a nuestros hijos, convéncelos de pecado y que ellos se acerquen a ti, sus corazones puedan ser renovados por el poder del Evangelio. Te agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y les animamos a seguir pegados de la mano del Señor, solamente por su gracia. No es fácil y lo sabemos todos que somos padres, pero les animamos a que sigan pegados de la mano del Señor y descansen en el Señor, que Él tiene cuidado de sus hijos. Ustedes sean responsables con la semilla. Tampoco nos creamos padres perfectos. No tengan miedo de mostrar las debilidades a sus hijos. Yo aprendí algo y es: tu debilidad acerca a nuestros hijos al Salvador, porque le estás enseñando cómo se busca al Señor en diferentes momentos, en diferentes problemas. Cómo tú lo buscas, ellos así lo van a hacer. Cómo tú te arrepientes, ellos también lo van a hacer. Cómo debes pedirle perdón al Señor en frente de tus hijos, y ellos también van a pedir perdón también al Señor. Y cómo tú debes pedirle perdón a tus hijos cuando fallas. Y todo esto restaura sus corazones porque es el Señor trabajando, pero tú estás haciendo la tarea correctamente. El Señor les bendiga.